Buenas tardes, en este momento vamos a visualizar las tres fases del proyecto de manera directa. Vamos a visualizar todas las fases. Eh, Principalmente la primera fase es nuestro diseño de la base de datos relacional, el modelo, sí, el MER, el modelo de la base de datos relacional. Aquí tenemos pues la base de datos relacional que tenemos sobre nuestro proyecto. Pues nuestro proyecto se trata como de en un terminal, o como lo puede ser el aeropuerto El Dorado, la medición de los datos de sensores, como lo puede ser la calidad del aire, el ingreso de personas, el calor corporal y todo ese tipo de cosas mediante dispositivos y los sensores. Capturamos las lecturas y después tenemos esos datos para verificar. También verificamos datos como la nacionalidad y el país a los que van. Aquí podemos ver que pues las relaciones que un migrante pasa por un punto de control. Este se trae en un registro del migrante, pues con la hora y el lugar de la persona, con esa información. Sí, tenemos el punto de control ID, que es pues por donde pasó la persona, pero el registro de migrante si se pone es con la información de la fecha y el lugar de la persona por el que pasó. Y pues al mismo tiempo los sensores de los dispositivos instalados. Tenemos los dispositivos y los sensores, que los dispositivos son los tipos pues de dispositivos que tenemos registrados, y los sensores son los tipos de datos que va a registrar nuestro proyecto, nuestros dispositivos. Y la lectura pues son los datos ya simulados de la lectura, que podrían ser la temperatura, el flujo del aire, en este caso es el CO2, el ingreso de personas, la temperatura, ese tipo de cosas, la calidad del aire. Y pues posteriormente esos datos se almacenan y pues los usamos para analizarlos, como podrían ser la, sí, temas como la fecha, rangos de la fecha, nacionalidad, datos como ingreso de personas, calidad del aire y ese tipo de cosas. Pues en esta base de datos podemos ver que no hay ningún tipo de redundancia, ningún tipo de datos se repite. Tenemos aquí la fecha y la hora, pero pues la fecha y la hora ya es parte del registro migrante, pero no sería de ningún lado. Y la ubicación es principalmente también del punto de control, que sería ahí del punto de control ID. Entonces podemos ver que no hay ningún tipo de redundancia, pero pues que los datos se manejan de una manera más lenta en las consultas. Después podemos ver, aquí tenemos pues tenemos dos en sí, dos consultas. Nuestra primera consulta es esta, que serían los datos ya principalmente de la tabla origen del modelo relacional, que en este caso tenemos pues entre registros más de 440.000 datos que se fueron registrando con el procedimiento almacenado que se explicó en los anteriores videos. Con el procedimiento almacenado que nosotros hicimos, almacenamos todos estos datos en estas tablas. Pero pues la gracia de este proyecto es pasar estos datos mediante ETL a un data warehouse en el que tengamos una estructura de estrella como la siguiente, esta, en la que las consultas se hacen mucho más fáciles y más fácil es el análisis de datos. Aquí tenemos que cada dato tiene una dimensión, la dimensión tiempo, dimensión sensor, dimensión dispositivo, punto de control. Aquí tenemos primero la estructura de los datos, que siempre es como una manera más centralizada, más de tipo estrella, en la lectura de los hechos. Entonces los datos están en los sensores, están en cada tabla, y también están en la tabla central, lo que facilita totalmente las consultas. Como lo hemos verificado, las consultas se vuelven, cuando se tratan de combinar datos como inner join, de sacar datos de una tabla y de la otra, se vuelve una manera mucho más eficaz y se demora menos tiempo, ya que tenemos la información en bastantes lugares. Hay bastante redundancia, eso es verdad, porque estamos llamando la misma información en varias tablas, pero pues esto nos ayuda a facilitar la consulta de esta información y a facilitar su interpretación. El modelo ETL que nosotros tenemos en este momento, aquí podemos ver que ya se había cargado. Pues no lo voy a cargar en este momento porque si lo cargo lo más probable es que se demore bastante, pero pues lo podemos verificar. Nuestra estructura en las dimensiones es primero que las tablas de origen del modelo relacional van directamente a cada destino con sus datos, y pues la búsqueda es solo para filtrar por el ID, para evitar datos duplicados y ese tipo de errores que a veces se da cuando se intenta insertar el mismo dato con la misma llave o la misma identidad en el mismo valor, y esto pues genera que
un tema de conflicto, ya que no se puede, ya que es una llave de identidad primaria y no se puede editar o no se puede volver a reemplazar información o meter información ahí. Es por eso que utilizamos esta búsqueda. Después tenemos la carga del tiempo. En nuestro tiempo, es decir, el origen es de lectura y pues esta lectura es un bar chart que va directamente con la estructura de año, día, minuto y ese tipo de cosas, pero no tiene ningún tipo de separación. Así que nosotros hicimos una columna derivada para separar cada dato, el año, el día, el mes, el minuto, ese tipo de cosas para tener cualquier tipo de relación y poder filtrar en nuestro dashboard por este tipo de horas. Después ordenamos la información para evitar ya sea, sí, para poder poder visualizar y organizar las columnas que tenemos, y después usamos la búsqueda para evitar valores repetidos y ya al final va el destino, que sería la dimensión tiempo. Y en hecho de lectura este sí va directamente, pero como les comento, esta es una tabla central, una tabla muy centralizada. Entonces nuestra consulta más que todo es llamar el ID de cada de cada tabla con la que tiene relación, o cada tabla dimensional de la que tiene relación para tener los datos casi de manera duplicada, para obtener más redundancia, pero tener más velocidad a la hora de la consulta. Eso es lo que podemos ver. Aquí tenemos una consulta, no tenemos como el tipo de las columnas por columnas, y no llamamos una tabla en específico y no lo mandamos a una tabla en específico, sino traemos todos los datos mediante una consulta y todos los ID, y después eso los mandamos a la tabla que tenemos acá de lectura de hecho, que sería la tabla de hechos. Podríamos cargar esto, no hay ningún problema, pero pues como les comento, la información se demoraría bastante. Pues aquí podemos ver que se escribieron 125.000 líneas. Pues si lo vuelvo a cargar, lo más probable es que igual siga cargando, y pues ahí tenemos el proceso. Y pues podemos ver que en cuanto a cantidad hay la misma cantidad. Aquí hay 446.000 que sería en la base, y aquí también hay 446.000 que sería en la... Sí, que vamos a pausar para evitar cualquier... Bueno, ya está cargando, pero porque ya habían cargado los datos, pero pues aquí podemos ver que ya se cargaron todos los datos. Todo se cargó del modelo relacional, usamos el ETL y se cargó al modelo multidimensional con los datos. Y pues podríamos hacer una consulta en este momento, pero pues ya hemos visto las consultas en los anteriores modelos y hemos visto que es de manera eficaz. Entonces no hay ningún motivo o no hay necesidad de hacer ninguna consulta de hoy. Y pues ahora el tema es, lo pasamos al Power BI. Primero lo teníamos en el Power BI Desktop, pero pues para generar una página web o algo que se actualice automáticamente, necesitamos Power BI Service. Aquí podemos ver que los datos se cargaron de manera correcta. Al final no van a ser tantos datos o posiblemente ninguno, porque ya se habían cargado. Y pues vamos aquí. Aquí primero tenemos nuestra área de trabajo. Esta es nuestro proyecto prácticamente, nuestro dashboard que nosotros conectamos. Este está conectado a la base dimensional. Si le damos aquí a editar, va a tener que pues trajo a la base de datos del Data Warehouse. Aquí tenemos las dimensiones: dispositivo, migrante, punto de control, sensor, dimensión tiempo y lectura hecho. Aquí tenemos el dashboard. Como podemos ver, podemos filtrar por país, podemos filtrar por tiempo, podemos filtrar por las fechas en nuestro proyecto, y también tenemos un mapa interactivo para poder ver la información de cada dato. Y pues si por ejemplo ponemos aquí, pues aquí no se ha actualizado, pues lo podemos actualizar aquí, aunque pues es decir, aquí toma un tiempo por lo que son bastantes datos. Eso toma bastante tiempo, pero pues podemos por ejemplo aquí
ver que ya están los datos. Pues aquí me salté un paso, pero pues aquí está el dashboard configurado ya con nuestra base de datos, la Data Warehouse. Aquí tenemos los datos de migrantes, nuestras preguntas que lo pueden ser, los valores que toma nuestro sensor, como la calidad del aire, la calidad del CO2, el ingreso diario, la temperatura corporal, el flujo de personas, todos esos datos tomados por nuestros dispositivos que son la cámara térmica, contador de personas y el sensor de CO2. Al final no filtramos mucho por fechas porque las fechas casi que son todas del 2025, solo se filtra por hora, pero pues podemos ver que podemos filtrar por país y por tipo de dato que tomó cada dispositivo, cada sensor. Aquí podemos ver que se actualizó perfectamente 446.000 datos con 5. Después continuamos con la creación de la página web. Al final fue una página web bastante simple en Flask. La traemos en Visual. Aquí tenemos todas y después mandamos en GitHub para poder hacer el commit y después la cargamos o usamos el web service de render. Y pues aquí tenemos el enlace. Este es el enlace, aunque se va a demorar un poco en cargar. Pero pues aquí tenemos nuestra base de datos o pues nuestra página web, que fue la página web que acabamos de enviar, y pues podemos ver que se interactúa de una manera bastante rápida, de hecho más rápida que en Power BI en Power BI Service. Podemos ver que la actualización, aquí podemos ver que ya cargó nuestra página, la que acabamos de abrir, pero pues como son bastantes datos, casi 500.000 datos, se demora bastante, pero pues podemos ver los datos se actualizan perfectamente. Podemos colocar cualquier tipo de dato. Aquí nos va a dar, primero nos lo va a ubicar en el mapa. Pues aquí ya está un poco trabado, es porque hay bastantes pestañas abiertas y pues son bastantes datos. Pero pues podemos ver, por ejemplo, si quitamos si quitamos todo, están los 446.000 datos. Si por ejemplo colocamos Argentina, nos va a colocar 11.778 datos y nos va a ubicar en Argentina. Si ponemos China, nos va a dar los datos que tengamos en China, también los datos de los sensores y dispositivos que hayan tocado en China, y después también nos va a llevar al país en este caso. En este caso, como podemos ver, se demora un poco, pero podemos ver que los datos están totalmente actualizados, 446.000 aquí y 446.000 acá. Es decir, todos los datos están perfectamente actualizados. Ya vimos la conexión del modelo relacional al Data Warehouse mediante ETL, después del Data Warehouse al Power BI mediante Power BI Service, después el alojamiento de este en un sitio web mediante, ya que lo publicamos, lo hicimos de manera pública y con el enlace ya tenemos la información en la que los datos se actualizan de manera automática, y pues podemos ver que esta ya es una página web pública en la que el enlace está en el documento previamente enviado, y pues ya estaría todo perfecto, toda la información de migraciones, de sensores y dispositivos que puede haber en una terminal, como lo puede ser en el aeropuerto Dorado, que toma sensores, calidad del aire, ingreso diario de personas, la temperatura promedio, ese tipo de cosas, más que de la fecha. Es decir, sí tenemos los datos, pero los datos casi todos son desde 2025, pero pues al final solo es una filtración de fechas, y eso es todo. Pues tenemos nuestra página web perfecta, y pues ya eso sería todo de la explicación de nuestro proyecto y de las 3 fases que comprenden nuestro proyecto. Muchas gracias.